Está Ahora, silenciado, doctor. Ahí está. ¿ahora me Ahí escucha? se escucha. Bien. Sí, sí. Bueno, perdón, estaba tomando apuntes para... No para ahora, quédate tranquilo, Facu. Pero sabés cómo... No te puedo explicar lo que leí. ¿Estoy a tiempo de abandonar o ya no? No, para nada. Me tomé el trabajo hasta verificar para que veas. El titular de clase te puede llegar a hablar. El titular de la materia te puede llegar a hablar. Bien, ¿cómo vamos? ¿Cuántos somos? A ver, para 46. ¿Esperamos unos minutos más? Mientras, me gustaría pedirles disculpas por lo que pasó el otro día, porque realmente yo trato de evitar este tipo de situaciones, pero fueron mucho más allá de lo que uno podía prever, vamos a ser sinceros. O sea que les pido mil disculpas por el tema de ayer. Vamos a tratar de subsanarlo hoy, dándole algunos datos que tienen que ver y que desgraciadamente, ya van a ver por qué, desgraciadamente se compadecen también con el tema de la charla de hoy, que es el sistema de responsabilidad penal juvenil, los principios del fuero, los principios actuales del fuero, y también vamos a tener que hacer algún tipo de mención bastante importante al sistema anterior. Está porque ha dejado huellas y hoy por hoy desgraciadamente deja huellas. Bien, a ver, para ver cómo estamos, ¿alguien ha podido ver la película que se sugiere? O que sugerimos la clase anterior. ¿El polaquito? Sí, sí. Bueno, Sí, sí. buenísimo. Bueno, antes la primera pregunta que me sucede para hacer es, como para romper un poco el hielo, ya dar comienzo a la charla de hoy, es ¿qué les pareció? En el sentido de una mirada sociológica y también una mirada que tenga que ver con derecho, ¿no es cierto? O sea, con lo que ustedes más o menos han podido leer. La película durísima, lo primero que puedo decir. Después podemos analizar el resto. De verdad, muy cruda, muy dura. Ajá. Y marca... si es verdad, y no tengo por qué dudar de lo que hay vicio de verdad, durísima, sí. Durísima. Marca sí. Toda la marginalidad de ese mundo, la verdad, y por momentos tierna, pero seguramente usted no hizo ver la película para enfocarlo desde el enfoque criminológico, y yo ahora me estoy yendo por otro lado, así que le pido disculpas, pero... No, está bien. A mí me pareció que era un contexto en el cual él no se veía protegido por la propia sociedad y como que la misma sociedad lo obligaba a desviarse. Me marcó mucho la escena que él está con su amigo mirando unas zapatillas en la vidriera y el amigo lo incita a delinquir. Y él no quería eso, pero se ve obligado. Y sí. También cuando, bueno, esos trabajos que él tenía, por así llamarlos trabajos, que era una explotación infantil claramente, cómo la misma fuerza pública apoya eso y no lo defiende, al contrario, se aprovecha, abusan de él y sacan dinero con eso. Eso me pareció como lo más importante, al menos desde mi punto de vista de la película. Bien. ¿Alguien quiere decir algo más? No, perdón, buen día, ¿cómo va? Hola Santiago, ¿cómo estás? Me sumo tarde, no sé si dijeron mucho más, pero... No, tenés media falta ya, como para manejarnos bien. Bueno, pero escuché a Pablo y bueno, ahora a Azul, no sé si alguien más dijo, pero también, como decía Azul al principio de la película, también vemos cómo César está pidiendo en el tren, va cantando, digamos, cuando pasa,
hay una escena también, digo, cortita, que uno no le da plata, le ofrece un mate, y digamos, que es lo que tiene por ahí esa persona, le ofrece mate, y él despectivamente le dice que no, digamos. Y eso por un lado, también hablando del contexto. Y después otra parte, como dice Azul, donde por ahí se ve como que no tiene una maldad o no quiere estar en ese mundo, cuando en una plaza está jugando con un perro y hay una señora que vende el Golden, primero que lo lleva a que compre, no, perdón, que vaya a otra plaza y que va a haber perros de la calle que son más para él, y como que lo dice despectivamente la señora, que bueno, que no es un perro para esa sociedad o para esa clase. Entonces también ves como, si bien es más de fondo, por ahí el sistema, todo eso, como también dice la policía, donde estaba limpiando los pisos, donde hay un oficial orinando y le dice, bueno, vení, limpiá, digamos, Sí. todo ese sistema Y se da una cómplice situación de abuso, sí. de abuso, digamos, el policía también Sí. que abusa de la chica, digo, ves Sí. todo eso también, o que las zonas Sí. liberadas, porque después Sí. también ves en esa escena cuando parece ser como una avenida o algo más del centro que sale de Constitución y le dice, bueno, puedes estar acá, lo meten en un auto y ves como distintos Sí. punteros son la zona, y todo eso es complicidad policial, Sí. judicial, bueno, de todo. Sí, 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 de no, todos los hagámonos cargo de estamentos. todo. Sí, 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 obvio. sí, sí. ¿Algo más? ¿Será que yo estoy buscando algo más? Pero Sí, hay una parte que es dura, a mi entender, es cuando vienen los jujeños y quieren cantar su música típica y los dicen, no, ustedes son bolivianos, váyanse de acá. ese es un problema de discriminación y Sí, pero social. aparte la discriminación de gente que ya era discriminada por sí, digamos, de sentirse como un escaloncito arriba cuando Sí. estabas en las malas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Yo siempre cuento que en un viaje que hice a Estados Unidos hace muchísimos años, la discriminación en un estado, en realidad es en Washington, ¿no? En un estado en el cual convengamos que la discriminación hacia las personas hacia la persona de color, hacia el negro, es bastante fuerte, es muy fuerte, y sobre todo en Nueva York. Estoy hablando de la década del 80, más o menos, cuando me tocó. Sin embargo, el negro discriminaba, o sea, la persona de color discriminaba al latino porque le decía, me acuerdo una conversación a la salida de un supermercado, y en la cual se discriminaban mutuamente y uno le decía al otro, sí, está bien, yo seré de color, pero soy americano. O sea, como sabía su padecimiento. No, yo lo que quería, una situación que también me llama porque me tocó también Perdón. vivirla. Sí. Quería agregar un comentario, ¿puedo? Dale, sí, 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 antes sí. Sí, antes de que arranque, para no interrumpirlo. No, Que también me llamó la perdón, algo atención. que quede claro. No tengo problema en que me digan, va, qué sé yo, a Pablo lo tengo, bueno, la mayoría tienen un problema, chicos, les gusta cursar conmigo, o sea, tienen un problema, les gusta que uno, les gusta sentirse más. A Tomás también, me acuerdo mis discusiones en penal parte especial, pero bueno. Que eras si no me equivoco, eras de Miramar, ¿no es cierto? Sí, de Miramar. Sí, sí, me acuerdo, y te costaba viajar, y me acuerdo un planteamiento de que un profesor había faltado y me dice, che, avisen con tiempo, así no viajo. Sí, sí, lo tengo totalmente presente. Ese es un problema de memoria. Dale, Azul, perdón, comentario de viejo, yo empiezo a divagar. No, no hay problema. No sé en realidad si tiene mucha relevancia, pero a mí me llamó la atención que al final de la película, cuando empiezan la parte de los subtítulos, Sí. dicen que la justicia le dio carátula de suicidio a la Sí. última escena, que en realidad Es fue un cierto. asesinato. ¿Sí? Y Sí, ahí pero ves también cómo perdón. se desliga la justicia. Dale. No, sí. No, eso, cómo se desliga la justicia y sabiendo y teniendo los detalles de que fue un asesinato, tenía golpes, todo, estaba atado ahí y le pusieron suicidio. Sí, bueno. Me parece La medio raro. La justicia se desliga porque es un don nadie, porque no hay nadie que vaya a reclamar. ¿Quién va a ir a reclamar? Ese es un Están punto. todos así, no hay nadie, es un nadie. Facundo, si ¿Puedo querés agregar algo, opinar. Roberto? Sí, venite porque
O sea, me voy a sentir mejor cuando tenga que discutir lo que vas a decir. Sí, sí, sí. Dale. No, en un primer momento me parece también es importante al momento de analizar la película no considerar que es algo totalmente ajeno nuestro, que tal vez pasa solamente en el conurbano de la provincia de Buenos Aires o en ciertas zonas en particular, sino que son situaciones que se viven en nuestra propia ciudad, con nuestra propia policía. Yo disiento con Azulta, en mi caso yo trabajo en un juzgado de garantías del joven de acá de Mar del Plata, y por lo menos mi titular, y creo que los demás magistrados que la conforman también, no sé si miran para otro lado cuando hay casos de violencia institucional. Incluso en este momento se está trabajando bastante sobre ese tema, y No, a pero pesar de ser... No, igual, perdón, yo Antes hablaba en de el caso sacar- específico de la peli, ¿eh? No sé en Sí, general. No, 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 bueno, En pero ese digamos, caso al menos se desligaron. yo creo tener algunos años en el Poder Judicial. un poquito, sí, ni hablar. Tengo bastantes. Sin embargo, me hago cargo. Me hago cargo. ¿Tá? Hay veces que el Poder Judicial, bueno, y en el tema de niñez, el Poder Judicial todo, y no tiene que ver con un tema de bandería política, ¿no? Pues si estamos de un lado o del otro, no. En décadas, yo voy a empezar, la clase de hoy, yo prometí no hablar más de 45 minutos, pero creo que me voy a ir mucho más. Voy a pedir disculpas cuando ven que se tienen que ir, me dicen hasta luego y nos vemos, no tengan problema. Pero yo quiero plantear el problema de niñez y sobre todo sujetarlo a la provincia de Buenos Aires desde 1900, podríamos ponernos de acuerdo, desde 1919 hasta la actualidad. Se los voy a tratar de hacer en un pantallazo general, cortito. Santiago me mira como diciendo, nos vamos a quedar acá hasta las 5 de la tarde. No, está todo bien. Vamos a tratar de que sea breve. Pero a veces el Poder Judicial, sobre todo porque tiene una mirada ya filtrada, ¿me entendés, Facundo? Uno se ocupa de lo que la agencia policial refleja. Y hay veces que el Poder Judicial tendría, y en esto comparto la visión que tiene Gabriel Bombini, en las cuales el Poder Judicial se debiera requerirle al Poder Ejecutivo, de la bandería que sea, mayores políticas públicas que se ocupen de la situación para no tener que, con un vocabulario no académico, sino más de tribuna, para que el Poder Judicial en algún momento tenga que salir a defender los trapos. Por eso me parece que si bien actualmente hay una política proactiva de la agencia jurisdiccional tendiente a evitar y subsanar todas las ilegalidades que se cometen con los jóvenes, y en eso bien dice Facundo, que hoy por hoy las cabezas del Poder Judicial, yo al menos conozco las de Mar del Plata, son todas personas que se ocupan de la problemática de los jóvenes. Pero debemos tener en cuenta que Mar del Plata no es una sola de los problemas que se pueden plantear en estos temas, sino que toda la provincia y la República Argentina se debe en algún momento, más pronto que tarde, discutir concienzudamente qué es lo que cuáles son las políticas públicas que tenemos que implementar respecto a la juventud, podríamos decirlo de manera. Y no ocuparnos pura y exclusivamente cuando arden las papas, hablando mal y pronto, sé que están grabando, que esto no queda muy académico, pero no podemos ocuparnos cuando el problema ingresa a través de la problemática penal. Tendríamos que ocuparnos mucho antes para que no ingresara, ¿no? Es un problema de, hablando... A algunos les puede gustar, a otros no, pero utilizando la sinonimia que utiliza el doctor Zaffaroni, estos diques de contención, nosotros tendríamos que ocuparnos del primer dique y no en el último dique. ¿Bien? Bien. No, a ver, con respecto a la película, y ya me pongo a hablar, a mí me llama también, primero sugerimos en realidad con Facundo la película por varios temas. Uno, está basado en un hecho real. Primera circunstancia. Segunda circunstancia, está filmado de una manera bastante cruda, no está dulcificada la situación. Las situaciones son situaciones que no han sido y no son ajenas
a la problemática de los jóvenes en conflicto con la ley penal. Y otras situaciones en las cuales me quería detener, y por suerte no las mencionaron, es una situación que se da en la película y que se da generalmente, y es una falla intrasistemática que no le encuentro solución. Y me gustaría que en algún momento de la charla lo tratáramos. Calculo que Facu también va a hablar de ese tema en particular. Es que, ustedes ven la película cuando él es detenido e internado en un instituto de menores, ¿no es cierto? Y el tratamiento que supuestamente se le brinda. Estuvo detenido más o menos, según lo que elige la película, entre 6 meses o una zona así, tuvo una sola entrevista con una licenciada en psicología o algo parecido. A consecuencia de lo cual, el sistema lo libera y lo larga a la calle. No le da ninguna herramienta para que el chico no vuelva a la situación que lo llevó a ese lugar. ¿Y qué hace el chico? Vuelve hacia un entorno, y el entorno no es Disney, no volvió a Disney. Volvió al medio. ¿Cuánto tardó en la misma situación? Son problemas que nos tendríamos que plantear desde el punto de vista sociológico. Y perdón, a ver, Facundo, asistime en esto, por favor. Son situaciones que se dan a diario. Son situaciones que se dan a diario. Bien, bueno, voy a empezar a hablar, voy a tratar de sintetizar en un tiempo razonable la problemática normativa del sistema de responsabilidad penal juvenil, haciendo hincapié en lo que ha sucedido en la provincia de Buenos Aires, que nos parezca, siempre le echamos culpas a la provincia, sin importar la gestión que se ocupe del tema, pero sin embargo en el sistema de niñez y ocupado, digamos, de forma bastante adecuada, podríamos decir. Bien, haciendo historia respecto de las políticas, respecto de la infancia, digamos que en 1919 el Congreso de la Nación dicta la Ley de Patronato. Y fue la provincia de Buenos Aires la primera, la dicta en 1919. El 27 de octubre de 1919 se dicta la Ley Nacional de Patronato. Y la primer provincia que adecúa su normativa y dicta una ley respecto de la problemática de la infancia en la provincia es la provincia de Buenos Aires. Y la dicta recién en 1938. Fíjense ustedes lo que pasó, el tiempo que pasa entre el dictado de una ley nacional y su adecuación normativa dentro de las provincias. Bien, es la ley 4664, que, ubiquémonos, 1935, ¿está? Consagra los principios que nosotros vamos a denominar de situación irregular. Todo menor que se encontraba en la calle o que no tenía un sustento, era considerado que se encontraba en situación irregular. Desde el punto de vista, ustedes ya han estudiado historia de las ideas criminológicas, ¿no? Y si no, empiecen a repasarlo. Si no me equivoco, Facundo, corregime, rinden dentro de 10 días. Yo les diría que más o menos. Desde el punto de vista criminológico, las ideas que campean esta ley son positivistas etiológicas, y eminentemente correccionalistas. Justificaban cualquier reacción del Estado frente a probables y posibles o hipotéticas faltas, infracciones, contravenciones y o delitos que pudiesen cometer personas menores de edad. ¿Cuál era el fin o el justificativo? O sea, el fin que tenían estas medidas.
tenían de resocializar, en realidad, bajo la capa de la resocialización, en realidad estas ideas cambiaban las teorías de seguridad social, por conseguía, trataban de neutralizar o de defenderse a la sociedad de estos sujetos a los cuales consideraba peligrosos. Entonces, podríamos decir, como bien sugiere Maribelov, nosotros ahí, sí, 4664, perdón, me cuesta mucho hablar, tratar de mirar la cámara y mirar la parte del chat, la verdad me cuesta bastante. Después más o menos trato de leerlo y dar Roberto, yo cualquier cosa te aviso. Estoy atento al Dale. chat y si hay alguna pregunta... Dale, gracias. Bueno, planteaban esta situación irregular, instalan una categoría, digamos, de sinonimia de menor abandonado, todo menor abandonado era igual a sujeto peligroso. Y todo sujeto peligroso es un sujeto delincuente. Y se inventa este concepto de delincuencia juvenil. Se relaciona con, en realidad se cumple la profecía autocumplida, o sea, yo considero a una persona de determinada calidad y la desprotejo de la sociedad, a consecuencia, esa persona tratando de volver a la sociedad no le queda otra situación que reinsertarse de una manera, si se quiere, violenta. Consideraba, esta ley, la 4664, consideraba a todos los niños y jóvenes como objetos de protección. Escuchen bien, objetos de protección, no eran sujetos, no, eran cosas que merecían una protección. Esto permite el ingreso indiscriminado de la jurisdicción en la vida de estas personas. Si se quiere, desde el punto de vista procesal, ya lo vamos a ver más adelante, desde el punto de vista procesal, y díganme si no nos entendemos, era de neto corte inquisitivo. No se respetaba ningún tipo de derechos. ¿La regla qué era? La regla era la oficiosidad de la actuación judicial. El expediente que se formaba era secreto, escrito, y concentraba todas las funciones en una única persona, el juez. El juez era, algunos autores dicen, considerado como un buen padre de familia. No, discúlpenme, disiento con considerarlo un buen padre de familia, porque un buen padre de familia no trataría a sus hijos como esta ley le permitía tratar. En realidad era un pater familia, del derecho romano, el cual podía hacer o deshacer, y en sí, recordarán aquellos que vieron derecho romano, podía hasta quitarle la vida a un hijo sin ningún tipo de sanción. Volvamos a este juez que lo podía todo, podríamos decir que podía realizar cualquier medida con un joven siempre y cuando fuera en pro de, o debido a que esta persona se encontraba moralmente impedida de poder conducir su vida de acuerdo a lo que la sociedad le demandaba. Pero miren si habrá sido tan grande el poder que tenía el juez que, bueno, obviamente, ante cualquier falta, infracción o delito cometido, el juez echaba mano a la prisión preventiva, lo que hoy conocemos como prisión preventiva. En ese tiempo no se hablaba de prisión preventiva, se hablaba de internación. Lo internaba en un instituto de menores para que se corrija, obviamente. Lo colocaba, como era objeto de protección, lo colocaba en una institución para que lo proteja. Siempre hago... y ese poder era tan omnímodo que lo podía dejar detenido, o sea,
no lo consideraba una detención, este problema del lenguaje, ¿no? Y toda la problemática que va o conlleva con esto. Como no lo tenía detenido, sino que estaba internado, esta internación podía ser por tiempo indeterminado y hasta la mayoría de edad, siempre y cuando se encuentre material o moralmente abandonado o en peligro moral. Pero perdónenme, déjenme que estoy buscando el artículo, no me podía acordar. El artículo 22 de la 4664 decía: cuando se impusiere condena condicional, el tribunal puede disponer la colocación del menor en un establecimiento de la Dirección General de la Protección de la Infancia, y en los casos de condena corporal, al cumplir ella, se llevará en establecimientos especiales. Cuando recayere la absolución, entiéndase bien, este joven que estamos hablando cometió un delito, el juez lo absuelve. Lo absuelve, ¿se entiende? Bien. Cuando recayere absolución, podrá disponer del menor por tiempo indeterminado y hasta los 21 años de edad si se hallare material o moralmente abandonado o en peligro moral o expuesto a ello. Ese era el juez que había creado esta ley para brindar algún tipo de garantías a los jóvenes. Ustedes, veo que algunos me miran como diciendo, no puede ser realidad. No, es cierto. Esto es cierto. ¿Y hasta cuándo creen que rigió esta ley? Bien, les voy a, porque debo reconocer, Argentina, cuando uno estudia, sí señor, Leandro, bien, Leandro, algo ha leído, Leandro, no lo ubico acá, bien, Leandro. ¿Y sabes hasta qué día, Leandro? Eso es más llamativo, es Argentina. Hasta, yo no lo puedo creer, hasta el día 9 de diciembre de 1983. Sí, no, es increíble. Es hasta el día anterior, esta es una ley que nos regaló la dictadura militar, ¿no? Y que entró a regir el día anterior a que todos pudiéramos gozar de la democracia, el 10 de diciembre de 1983. Hasta ese tiempo rigió esta ley. Ustedes dirán, bien, la ley, el decreto ley 10067 viene a cubrir este vacío, digamos, esta incongruencia, viene a zanjar algún tipo de situación. No podríamos decir que la empeoró, pero hasta ahí nomás. ¿Qué es lo que hace? Y voy a circunscribirme nada más que en materia penal al decreto ley 10067, que nos rigió en la provincia de Buenos Aires, aunque no lo puedan creer, hasta 1998. ¿Bien? La 10067 siguió teniendo como característica esta situación del juez que todo lo podía. Seguía siendo el juez el sujeto central del proceso. Y creaba la figura del asesor de menores como aquella persona encargada de garantizarle derechos o todos los derechos al menor que había infringido la ley penal. Ahora bien, seguía siendo el proceso tributario de los principios inquisitivos, a saber, la oficiosidad, el secreto y el escrito. Ahora bien, no es que la ley 10067, al crear que el Ministerio Público Fiscal se iba a encargar de darle garantías, creaba una figura desdoblada, a saber, un defensor o un fiscal. No, creaba el asesor de menores. Y si una persona había infringido la ley penal, era
el mismo asesor de menores quien le pedía pena y era el mismo asesor de menores quien lo debía defender. Así que, bien, el asesor de menores le pedía una pena, luego de lo cual él mismo se encargaba de rebatir sus propios argumentos. Sumado a ello, el juez que lo había procesado era el mismo que debía resolver la situación. Y luego de resolver la situación, era el mismo juez el que se debía encargar de la ejecución de la pena. Si Kafka no pensó su libro El proceso pensando en la ley 4664 y 10067, se perdió una gran fuente para hacer esa bella obra de literatura. Es lo mínimo que podemos decir. Imagínense, ¿y hasta cuándo estuvo vigente esa ley, señores? Hasta el 2008. ¿Se entiende la problemática? Y estoy tratando de resumir, podría darles noticias y cuentos miles. Casi ni se garantizaba la doble instancia. Facundo, corregime si estoy equivocándome en algún... Y no les estoy brindando datos para que no se enojen de manera más... Pero eso es lo que... Eso es como hemos tratado a los jóvenes que han cometido algún tipo de situación o que se han encontrado en algún tipo de situación. Convengamos que en 1998, ustedes ya más o menos todos tienen conocimiento, porque todos han dado derecho constitucional, lo hemos visto, algunos que han tenido... Profe. ¿Sí? ¿Quién habla? Perdón, la ley rigió hasta el decreto ¿rigió hasta el 2008 o hasta el 98? No. Hasta el 2008. La 10067 hasta el 2008. Lo que pasa, está bien, se ve que está atento, Sebastián. Estás muy cómodo, pero atento al fin. Porque tengo un sillón que está así, no es que estoy tirado. El sillón está así. Te explico una cosa, no sabés cómo lo envidio. Tengo la columna hecha trizas por dar clase así y trabajar así. Te digo la verdad, los medicamentos que estoy tomando para la cintura, pero eso hablan de edad. ¿Por qué mencioné en el año 98? Gracias por hacerme acordar. Porque en el año 98 se firma la Convención de los Derechos del Niño. Y el 29 de diciembre del 2004 se dicta la ley en Provincia de Buenos Aires, tratando de darle alguna adecuación normativa a la Convención y demás, se dicta en la Provincia de Buenos Aires la ley 13298, que se denomina de promoción y protección integral de los derechos del niño. Y recién se crea el fuero de la responsabilidad penal juvenil, prestadle atención, el 26 de diciembre del año 2006. Pero en realidad, después hay un interesante trabajo de Ana Laura López, si a alguno le interesa, después se lo puedo subir, porque hubo un avatar jurisdiccional para la entrada en vigencia del fuero de la responsabilidad penal juvenil desde el año 2006 hasta el 2008, que empezó a funcionar el fuero de responsabilidad penal juvenil en toda la provincia de Buenos Aires. En todo ese interregno hubo peleas entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial para la correcta y debida implementación del fuero de la responsabilidad penal juvenil. Quiere decir que, tácitamente, hasta el año 2008, regía el decreto ley 10067, con toda esta situación kafkiana y problemática desde el punto de vista penal, que lo mínimo que te planteo es eso, para no aburrirlos y no ocupar demasiado tiempo. Ya me pasé del tiempo que quería hablar. Demasiado tiempo. Vos fíjate que en una sola persona
era la encargada de acusar y de defender a esa misma persona. Después el juez tomaba la resolución, el juez que, suponete, para plantear una situación de hecho, el mismo juez que lo había detenido, que le había dictado la prisión preventiva, era el que le iba a dictar la sentencia. Pregunta, si yo tuve a una persona 2 años detenida, 2 años como mínimo, los procesos eran eternamente largos. Si yo tuve una persona, suponte, 2 años detenida, ¿voy a dictar una sentencia que diga que todo lo que había pasado estaba mal? Es pocamente probable, seamos sinceros, ¿no? Y a eso sumale algo más. El mismo sujeto que había dictado la sentencia era quien debía encargarse de la ejecución de esa sentencia. Recordá vos lo que hablábamos la clase pasada del sábado, creo haber, en uno de los principios que establece la ejecución, que no puede ser lo que prohíbe la ley 12256 y la creación de la justicia de ejecución, es que la misma persona que dicte la sentencia sea la que la ejecuta. Vos fijate que los tribunales orales dictan la sentencia y una vez firme se pasa al juez de ejecución para que sea el encargado de aplicar la ejecución respecto de la pena que ha dictado el tribunal. Y no es el mismo tribunal quien ejecuta la pena. No, aquí era peor. A mí, la misma persona lo acusaba y lo defendía. Después, el mismo juez que lo procesaba lo condenaba. La pregunta, ¿cuál sería el fundamento que yo tendría que tomar? Lo planteo desde el punto de vista práctico, ¿no? Con este decreto ley. Para, una vez dictada la sentencia, se la remito al asesor de menores para que él se notifique. ¿Y qué va a apelar? Si, por ejemplo, si lo condenó, está de acuerdo en lo que él dijo primero. Si lo absuelve, estaría de acuerdo con lo que dijo la segunda vez. ¿No? Planteo como hipótesis. Bien, sigamos adelante. A Facundo mucho no le gusta que hable del pasado, pero me parece que hay que hablar algo del pasado para tener en cuenta lo que pasa actualmente. Bueno, la ley 13634 es tributaria de un cambio de sistema, totalmente, que es el mismo sistema que hoy campea, si se quiere, en el procedimiento penal en la provincia de Buenos Aires. Se crea el fuero de la responsabilidad penal juvenil y hay un juez de garantías que se ocupa de brindarle todas las garantías al proceso y al joven, ocupándose de toda la etapa intermedia, a saber, hasta formulado la requisitoria de elevación a juicio. Luego de lo cual hay un juez de la responsabilidad penal juvenil que se encarga de todo el procedimiento, que va desde el requerimiento de elevación a juicio hasta el dictado de la sentencia, y hoy por hoy se ocupa también de la ejecución. Las mismas críticas que le hicimos respecto de que no puede ser el mismo juez, considero yo particularmente que el mismo juez que dicta una sentencia sea el que la ejecuta, habría que hacerle al sistema de responsabilidad penal juvenil. Otra de las circunstancias que tienen en cuenta es que tiene en cuenta tanto la ley 13298 de promoción y protección y la ley de creación del fuero, es que ya no consideran a los niños, niñas y adolescentes objetos de protección, sino los consideran sujetos de derechos. Por consiguiente, se le deben respetar todas aquellas garantías que se le brindan a los mayores. Pero las garantías que se le brindan a los mayores son el piso. No se olviden, y en esto me da pie a hablar de algo que no puedo dejar de mencionar. Son el piso y no el techo. ¿Por qué?
Porque como sujeto de derechos, las personas que son menores de edad deben ser considerados, a ver, borremos, son y deben ser considerados como sujetos en formación. ¿Mm? Son sujetos en formación, entonces debe la normativa adecuarse a esa situación. Me parece, no podemos dejar de olvidar porque lo tenemos en la página. Voy a mencionar, para darle, porque si no sigo hablando voy a estar 3 horas, y no quiero aburrirlos más. No puedo dejar de mencionar 2 situaciones, al menos un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hace referencia a esta situación, y otro fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual condena a Argentina por cómo tratamos a los jóvenes que se encuentran en conflicto con la ley penal. Uno de los fallos, el fallo Maldonado, dictado el 7 de diciembre del 2005, es dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, haciendo una... Facu, decime si... a ver, no quiero tocar algún tema que te haya dejado. Tranquilo, yo me adapto a cualquier cosa. Vos hablar. Dale. A ver, sí, porque el otro día, la verdad, él había preparado muy bien y muy solvente, de forma muy solvente un tema, y quedó por estos problemas de internet que no pudo hablarlo, y quiero que lo hable porque me parece muy importante. A ver, teniendo en cuenta todo el pacto convencional, que son la Convención Interamericana la Convención de Derechos del Niño, las reglas de Riad, Beijing y demás, va de suyo que, como todo sujeto en formación, se prohíbe que, primero, la prisionización de un menor de edad es el último recurso que debe echar mano todo Estado tendiente a la reeducación o resocialización de una persona. Mal se puede, con ese criterio saben que yo discuto, nadie por suerte, no por suerte, por desgracia, me gustaría discutir con alguien, yo para reeducar a alguien no lo tengo que recluir por un tiempo indeterminado para después dejarlo volver. La prisionización, como todo ente absoluto, ustedes deben haber leído Goffman, no soluciona, sino que agrava algún tipo de situación que puede padecer una persona. Pero bueno, a ver, muy sencillo, una persona comete un delito grave, estamos hablando de un homicidio en ocasión de robo, y algunos delitos más, robo con armas y demás. Entonces, una persona es condenada, y haciéndose eco de la Convención Interamericana de Derechos del Niño y demás, es condenada a una pena severa para una persona menor de edad, teniendo en cuenta lo que establece específicamente la normativa de fondo y forma, que es la que nuestro país ha dictado a través de la ley 2278. La tienen en el blog, recomiendo específicamente, a los fines de su adecuado comportamiento y alguna cuestión que tenga que ver con el parcial, no solo de leerla toda, sino que presten significativa lectura al artículo 4, que le permite al tribunal, en situación de una persona haber cometido un delito, dictarle una pena después de que haya cumplido que se encuentre en determinada franja etaria, a saber 18 años, que haya tenido un tratamiento, después Facu va a hablar de esta situación de tratamiento tutelar, no inferior a 1 año, ese año puede prorrogarse, y le faculta al juez, pese a que la ley 22.278 también es tributaria de la dictadura, pero le faculta al juez imponerle la pena total, que se podría corresponder a ese tipo de delitos, su reducción, tomando como base la escala de la tentativa, e incluso absolverlo. ¿Bien?
previo a la situación del dictado de la responsabilidad. Pablo, mucha de esa situación... Sí, faculta al juez a ser un pretor. Sí, si querés, de la 2278 lo faculta, le da las herramientas al juez a convertirse en pretor. Bien, esta situación determinada, el joven en el año... estamos hablando de Maldonado, una persona que había cometido delitos graves, delitos por los cuales podría caberle la pena de reclusión por tiempo indeterminado, comete un delito grave en su minoría de edad. Y lo condenan a 14 años de prisión, tomando como base la posibilidad que brinda el artículo 4 de la 2278 de incluir la escala de la tentativa. El Ministerio Público Fiscal apela a la sentencia y la Cámara Nacional de Casación Penal lo condena a la pena de prisión perpetua. ¿Bien? Los autos pasan instancias, luego de la instancia de casación no queda otra que el recurso extraordinario, y llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 7 de diciembre del año 2005, dicta una sentencia señera para todo el fuero de la responsabilidad penal juvenil. Les recomiendo a aquellos que les guste el tema, se la hace Facundo muy gentilmente, la ha subido al blog, la sentencia íntegra, en la cual dicta y tiene en cuenta la convención y todas las directrices de forma internacional que se han dictado respecto de la problemática de la niñez que se encuentra, digamos, en conflicto con la ley penal, y establece determinados principios a los cuales debería en el futuro adecuarse la problemática penal de los jóvenes que han infringido la ley. Año del fallo, 7 de diciembre del año 2005. Está subido al blog. Sienta como principios lo primero que deberán tener en cuenta los jueces al dictar una sentencia respecto de delitos cometidos a personas en su minoría de edad, que primero son sujetos en formación. Segundo, que a los fines de la prisionización de una persona, esta debe ser la última ratio. Segunda situación en particular. A los fines de tener una pauta métrica no sería, la pauta punitiva, deberán regirse por la escala de la tentativa. Y de querer apartarse, porque no es que les prohíba, sino les dice la Corte de Nación que si se van a apartar de la regla de la tentativa, deberán fundamentarlo razonadamente, teniendo como parámetro que las personas son sujetos en formación. Eso es, si se quiere, sintéticamente lo que establece la sentencia en el fallo Maldonado. Por suerte, tanto al menos en Mar del Plata, tanto la primera instancia como la Cámara ha hecho eco de las recomendaciones del fallo Maldonado y las aplica tanto las 3 salas de la Cámara como los juzgados de garantías y los juzgados de responsabilidad. No obstante lo cual, debo mencionarles, y con esto voy a dar por terminada mi alocución, la República Argentina, el 14 de mayo del año 2013, fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por haber condenado a 5 personas a cadena perpetua
por delitos cometidos siendo menores de edad, y además, esto lo considera una violación a los derechos humanos, y además, porque los códigos procesales penales aplicados a esos menores no permitían, y esto ténganlo en cuenta, no permitían una revisión amplia de la sentencia y no se respetaba la verificación o la doble instancia, lo que comúnmente aquellos que hayan cursado procesal penal, no sé si es la mayoría o no, no se respetaba el doble conforme integral de la revisión de la sentencia. Como dato anecdótico, les menciono que Argentina fue condenada a la revisión de estas sentencias y de forma pecuniaria, y al año 2018 todavía el Estado argentino a algunas familias no le había abonado la suma correspondiente y a otros no se las había abonado porque habían muerto en prisión. Quiero decir una cosa más, y con esto les pido disculpas por la extensión. Tengo una visión particular, y no puedo dejárselas de mencionar, porque más de uno se puede haber quedado con la impresión de que, qué bueno, a través del dictado de la ley 13298 y 13634, se le respetan la totalidad de los derechos a los jóvenes de la provincia de Buenos Aires. Tengo una visión, parte de la cátedra, podríamos decir, tiene una visión crítica de esta situación en particular, toda vez que los datos estadísticos reflejados hasta el 2018 dan cuenta de que a raíz de la creación del fuero, lo que se ha hecho en realidad es darle ingreso al sistema penal a una mayor cantidad de personas, aparte de la creación burocrática y de las en detrimento de lo que el Estado debería abonar respecto de políticas públicas que tengan que ver para la contención de la infancia. Si a alguno le interesa, tengo trabajos del doctor Bombini, de Mari Belov, que dan crédito a estas situaciones en particular. Creo no haberme olvidado de algún tema en particular. Sí, tal cual, Melanie, es eso. Es por el fallo Mendoza. Se habla del fallo Mendoza. No tiene que ver por la provincia, sino porque son dos de las personas por las cuales se lo condena Argentina. Si a alguno le interesa, también tengo bibliografía a ese respecto. Bien. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? Porque quiero que mi compañero Facundo hable con ustedes de toda una temática que tiene que ver con el encierro de las personas. Y para dar pie a lo que va a hablar Facundo, hoy por hoy, uno de los déficits del sistema de la 13634 es que no ha desdoblado la problemática en cuanto a la ejecución de la pena, eso es una consideración personal, y hoy por hoy no hay casi una diferenciación, si bien en el lugar donde se cumple sí, pero no hay una diferenciación en cuanto al cumplimiento de la pena de las personas mayores y menores. Bien, ¿alguna duda? ¿Quieren hacerme alguna pregunta? Bueno, ¿te parece que comience y cualquier cosa después dejamos un espacio? Dale, empezá. Bueno, también me adhiero a las disculpas que pidió Roberto al principio de la clase por mi conexión de internet de la clase pasada. Creo que hoy se escucha bien, y si no cualquier cosa, obviamente me lo dicen. Habían quedado pendientes dos temas que por suerte también están totalmente relacionados con el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, porque como dijo Roberto, las leyes que rigen en materia de ejecución son las mismas que de adultos, y en materia de derechos, todo lo que tienen los adultos es el piso mínimo que se tiene que cumplir en lo que respecta a las condiciones de detención de los menores. También, siguiendo un consejo que me dio Roberto, me parecía bueno empezar
lo relativo a ejecución penal, con mi experiencia personal, en cuanto a se me dio la oportunidad de comenzar a trabajar en un juzgado de garantías del joven, que la verdad es que cuando me lo ofrecen, yo lo que me imaginé es que iba a entrar a un lugar en el cual los menores no paraban de cometer homicidios, que estaba lleno de casos, que iban a ser juzgados totalmente saturados de causas, que un poco esta vez lo que vemos, ¿no?, en los medios de comunicación, que por la flexibilidad de la ley se hace lo que se quiere. Bueno, y en este punto me parece importante darles a ustedes un panorama de por ejemplo, la diferencia entre el centro cerrado, el centro de recepción y cerrado, que es el lugar donde están alojados los jóvenes detenidos por sanciones penales o prisiones preventivas de 16 y 17 años. Ese es el abanico de edad en el cual se aplica la ley el fuero penal, el fuero responsabilidad penal juvenil, lo cual no quita que, en teoría, por excepción, haya menores de 16 años, menos de 16 años, de 15, 14 años, con medidas de seguridad, pero no por sanciones penales, ¿sí? Es decir, lo que estamos trabajando es sobre jóvenes de entre 16 y 17 años. La cantidad de jóvenes detenidos en el centro cerrado, para que se den una idea, Roberto, corregime, están en un número de 20 aproximadamente en esta época de pandemia. Fuera llegaba a los 26, 27, que es más o menos el cupo que tiene, en comparación... Perdón, un dato anecdótico, en sobrecupo, porque en realidad la capacidad hotelera que tiene el centro cerrado es de 22 personas. Claro, con un fallo de la Cámara que, bueno, que otorga un plus, digamos, pero lo importante es que quiero que sepan estamos hablando de, a nivel Mar del Plata, una unidad penal 15, tiene 1.300 detenidos, sumado a los detenidos que se encuentran alojados, ahí por chat me pueden seguir la UP15, no. Nosotros tenemos un complejo penitenciario de Batán. Ese complejo está formado por 2 unidades penales, que son la unidad penal número 15, que hay 1.300 detenidos adultos. Puede haber detenidos con penas de menores, pero que ya son adultos. La unidad penal número 50, que es la que se encuentran alojadas las mujeres adultas, que tiene una población aproximada, en su momento estaban en los 130, no tengo el dato actualizado, durante la pandemia se ha disminuido. Está la alcaldía penitenciaria número 44, que es el lugar donde están los adultos procesados, y en el propio complejo, que bueno, es una discusión aparte simbólicamente lo que implica, se encuentra el centro de recepción y cerrado, que es donde están alojados los menores. Sigo así, Roberto, ¿no? No se puede considerar. A ver, desde el punto de vista sociológico, perdón, yo soy crítico del sistema, me conocen, saben que... A ver, ¿a quién se le ocurre hacer un centro cerrado de menores y como norte de proyección estar a 200 metros de las unidades penitenciarias? Es una locura. Discúlpenme, el horizonte tomando palabras de Zaffaroni, de un libro de Zaffaroni, el horizonte de proyección de una persona que es menor, que se encuentra privada de su libertad, ¿cuál es? A 200 metros tengo la 44, y a 400 tengo la unidad penal 15. Está solo a nuestros... Ahí por chat, por privado, me ponen que la unidad penal 50 actualmente tiene unas 90 detenidas, que justamente lo que a mí me interesa es que tengan gráfico la cantidad de menores detenidos, de los cuales, es decir, 20, muchos de ellos ni siquiera están a disposición de jueces de Mar del Plata. Es decir, no son todas causas de Mar del Plata. Independientemente que los juzgados de responsabilidad penal tengan menores detenidos en las unidades penales, pero no superan los 20 más o menos por juzgado, ¿no, Roberto? Menos, mucho menos. Sí, está bien. Hay una discusión también con respecto a esto de decir, bueno, que la policía, la agencia policial no pone en conocimiento a las agencias judiciales. En mi opinión, con ciertos delitos menores podría llegar a pasar eso, pero está claro que no es que hay 40 homicidios por turno y que no llegan a conocimiento de la agencia judicial. Esta es la estructura sobre la que estamos trabajando, ¿no? Una intervención penal en un número de casos, por así decirlo, bastante bajo, y que igualmente, desde mi punto de vista, no se está dando una respuesta acertada y no se está logrando cumplir con lo que Roberto planteaba, este cambio de paradigma de protección y promoción de derechos. Es decir, hay una visión distinta en cuanto a la intervención. Eso como introducción. Retomando los temas que quedaron, me interesaba, y que ustedes hicieron el trabajo que entraron el día de ayer, con respecto a la autorización de uso de telefonía celular dentro de la unidad penal, y que producto también de intervención
de los jueces de Mar del Plata, bueno, en el caso por iniciación de Mariana Bulmieli, que es jueza de garantías del joven, también acompañado por otros magistrados de la provincia, se logró que esa autorización del uso de telefonía celular también se traslade al centro de recepción y cerrado. Es decir, hoy en día los jóvenes detenidos también pueden acceder a un teléfono celular. Para que se den una idea, en la unidad penal número 15, el último dato que tenía es que sobre una población de 1.300 personas ya se encontraban blanqueados 1.000 celulares. Entre paréntesis, aclaro, no es que antes de que esto no se permitiera mediante el fallo del Tribunal de Casación como medida cautelar mientras dure el aislamiento, no había teléfonos celulares dentro de las unidades penales. Los había, no sé si en una clase lo puedo afirmar, pero también se habla de que desde el servicio penitenciario hay un propio negocio, que son ellos mismos quienes se lo facilitan a los propios detenidos, luego se lo secuestran, se lo vuelven a dar a otros detenidos. Todo esto implicaba sanciones disciplinarias. La ley 12256 prevé en su artículo 47, inciso A, que es que el artículo dice, el que intentare evadirse o lo intentare, planificare, colaborar en la evasión de otros, o poseyera un elemento, acá sería la parte solar, para ello le corresponde una falta grave. Entiéndase que esto, normativamente, independientemente que después se lleve a cabo, podría implicar hasta un aislamiento de 10 o 15 días. Es decir, lleva una persona a los buzones, como se conoce el sector de aislamiento, es una sanción dentro de la propia pena, y bastante medieval, por el uso de telefonía celular, ¿no? Y partiendo de que la persona está detenida, privada de su libertad locomotiva, pero no de otros derechos, como el de la comunicación. Yo creo, y tal vez estoy diciendo ¿Para los bastante... niños es lo mismo? ¿Cómo? ¿Para los niños es lo mismo y la sanción es equivalente que a los adultos? Bueno, justamente el tema que sigue, que les quiero mencionar, es el tema de sanciones disciplinarias en los menores, que ahora lo voy para allá, para ese lado. Para terminar el tema de uso de telefonía celular, quería que tengan en cuenta qué visión se tenía, ¿no?, de la telefonía celular, que yo creo, como les decía, tal vez ingenuamente, que post pandemia se va a hacer todo lo posible para que esto continúe habilitado. Entre los argumentos a favor que ustedes deben haber encontrado en el fallo tribunal de casación, está el contacto de los internos, que se encontró restringido producto de la pandemia, por el tema de que no pueden acceder visitas, que incluso en un primer momento los propios detenidos fueron quienes lo decidieron. Pero cuando regresen las visitas, es decir, yo no le encuentro, digamos, las visitas van los días sábados y domingos. Para la visita es totalmente denigrante el proceso que tienen que atravesar y agotador, digamos, se despiertan a la madrugada para hacer la fila, las requisas. Es realmente una situación muy compleja que muchos, hasta de los propios detenidos, le dicen a las familias que no vayan para no atravesar por eso, o los cuando tienen hijos muy chiquitos. Me parece que la telefonía celular, la posibilidad de las videollamadas, aunque no sea lo mismo del contacto personal, es un factor importantísimo para justamente, y volviendo a los principios que mencionó Roberto en su momento, por ejemplo, el principio de dignidad, de humanidad, de la ejecución penal, no es un detalle menor, no es solo el derecho a la comunicación, me parece que implica un montón más de cuestiones. Por el otro lado, y analizando lo que es específicamente en pandemia, y que luego podría ser como un complemento, es el tema de la educación dentro de la detención, que el celular, como a nosotros nos permite hoy acá estar reunidos, también a ellos, a las personas que se encuentran privadas de su libertad, les permite tener una continuidad pedagógica. Y no es un detalle menor. Si bien puede sonar como aviso, de la gestión y demás, perdón, la facultad, la Universidad Nacional de Mar del Plata, y sobre todo, hablo de lo que conozco particularmente, la Facultad de Derecho, tiene un sistema de llevar la facultad a las unidades penitenciarias, sobre todo en Mar del Plata. El trabajo que hace Gabriel, Juan Tapia y demás es harto rescatable. Nada más, no, quería decir eso en este momento. Bien, perfecto. Y hago un paréntesis. Vos, Roberto, decime si estoy tirando todo junto y se confunde. La importancia de la educación dentro de las condiciones de detención no solo implica ir en camino a este fin resocializador, aunque como ustedes han visto se encuentra bastante superado y se ha demostrado que
ahí Mario Murray ahora se puede desde adentro con celulares apretar a gente que está afuera. Bueno, ese es el argumento en contra, que claramente yo difiero, porque las personas detenidas están en contacto, normalmente están en contacto con su visita, están en contacto Tío, con... perdóname que te interrumpa. Sí. ¿Qué te hace pensar que ahora con el uso del celular se va a delinquir desde adentro? O sea, a lo que voy es ¿qué te hace pensar que antes no se hacía, en el hecho de que ponele que se hacía, ¿no? Antes también se comunicaban, también recibían visitas, o sea, ahora con el uso del celular me parece, no quiero decir una pavada, pero pensar que ahora se va a delinquir más desde adentro, o sea, yo pienso que desde antes también se podría haber hecho tranquilamente. Mira, Además, en el supuesto de que en una población de 1.300 personas, yo tampoco soy ingenuo y aseguro que las 1.300 personas utilizan su teléfono celular para continuar capacitándose y para estar en contacto con su familia. Puede estar quien lo use para el motivo y tendrá su sanción, y por eso tiene que haber una regulación, claro, un control, y tiene que estar Sí, blanqueado. obvio. pero mira, desde la prevención general positiva, si querés trabajar sobre ese, que la gente puede apretar. El único celular permitido es el que está blanqueado. Todo aquel celular que no está permitido es materia de incautación y materia de una falta. O sea, si se quiere hacer bien, se puede hacer bien. Roberto, y agrego que en los pabellones hay teléfonos fijos, de los cuales también se pueden realizar llamadas, esto ya desde hace años que están, es decir, que también sería bastante contrario pensar que desde el teléfono fijo no lo hacían. No es que cuando llaman tienen un miembro del servicio penitenciario estado controlando con quién están. Claro, eso quería decir, Es lo como que decía, el teléfono fijo también se podía haber hecho, no necesariamente se tiene que tener un celular adentro para poder delinquir, a eso me refiero. Ahora, si les parece, después dejamos unos minutos para el debate, que es súper interesante, y continúo. Con respecto a la importancia de la educación, entre otros aspectos, por ejemplo, a los detenidos que realicen estudios, la ley de ejecución, la 12256, y la 24660 prevé algo que se llama estímulo educativo, la 24660, la 12256 lo prevé más en cuanto a lo laboral, en su artículo 41 bis la ley de provincia, la 256, y 140, la 24760, en la cual el detenido que realice estudios podrá obtener un adelanto en la progresividad de la pena. ¿Qué quiere decir esto? No es que su pena finalizará antes, sino que podrá acceder a alguna de las libertades anticipadas o beneficios con anterioridad. Es decir, por ejemplo, quien termine la escuela primaria dentro de la unidad penal, se le concederá un adelanto de 2 meses en su progresividad, digamos. Tendrá 2 meses antes la posibilidad de acceder a un beneficio. Tengan en cuenta, por ejemplo, la libertad condicional. Ahí estoy, perdón, me vuelvo con el chat. La posibilidad de acceder, por ejemplo, a una libertad condicional. La libertad condicional, ¿en qué consiste? La persona sale de la unidad penal, sujeto a una libertad vigilada, sujeto a ciertas condiciones, pero por supuesto que es un cambio radical en su vida, y esta posibilidad se lo permite. Esto, muy por arriba, a quien le interese también, por supuesto, nos mandan mail, nos escriben por el campus, y profundizamos más sobre este tema, que justo fue un trabajo de investigación que yo hice en su momento, y es bastante interesante. Bueno, entonces, como argumentos a favor, teníamos el contacto interno con sus familiares, con los agentes judiciales, con sus defensores, tratar de superar este obstáculo de continuar con la educación, y como argumento en contra, lo que manifiestan muchas partes, es lo que el compañero manifestó en el chat, que bueno, ahí justamente les mencioné por qué considero que se encontraría saldado, no solo yo, sino quien suscribe el fallo de casación penal, y como aclaración, no sé si han visto cuando se comienza el fallo de casación, que el primer fallo fue del juez de ejecución, del juzgado de ejecución número 2 de acá de Mar del Plata, de Juan Galarreta, que también es profesor de la facultad, y fue en quien dio el primer puntapié. El primer paso. Bueno, creo que después de ustedes en el fallo, prefiero tal vez dejar este tema acá, que ustedes en el fallo han visto todo el fundamento normativo, tanto nacional como internacional, y han podido hacer el trabajo. Con respecto a sanciones, me interesa, previo a meterme específicamente en lo del fuero, que sí, ya les adelanto que la base normativa es la misma ley de ejecución que para los mayores, la ley provincial número 12256. Me interesa comentarles de una experiencia que se está implementando, que comenzó en la unidad penal número 15, y que actualmente se replicó en la gran mayoría de las unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires, y desde mi punto de vista hay que ponerlo sobre la mesa y discutirlo de por qué no implementarlo también en los centros de recepción y cerrado. ¿En qué consiste?
es la aplicación de un protocolo, que el nombre es Protocolo para la Prevención y Solución de Conflictos Disciplinarios y Fomento de la Mediación en Contextos de Encierro. ¿Qué quiere decir esto? En vez de recurrir a los buzones, a la disminución de conducta, y digamos, a penas dentro de la propia pena, buscar soluciones basadas en la mediación, en el diálogo, se podría decir también en la justicia restaurativa, de solución de conflictos. Surgió para intentar disminuir el uso del sector de aislamiento, que es literalmente meter a una persona entre 4 paredes, casi sin luz, y que pueda salir 1 hora al patio y que esté totalmente incomunicado del resto de la comunidad penitenciaria. Y luego, con el propio funcionamiento, tuve la posibilidad de participar en una entrevista a quien lo gestionó, que es un juez de Necochea, que se llama Mario Juliano, y él nos comentaba que luego el funcionamiento, digamos, fue variando y no solo se centró en este objetivo principal, sino que, por ejemplo, se tratan temas como decir, los representantes, bueno, aclaro, los quienes participan son miembros del servicio penitenciario, personas detenidas, profesionales que trabajan dentro de la unidad, y se trabajan temas como, por ejemplo, las requisas realmente son muy invasivas para las visitas. Bueno, ¿qué se puede hacer? El lugar de visitas está totalmente venido abajo. Bueno, se puede gestionar que nosotros pongamos la mano de obra a los detenidos y el servicio penitenciario consiga los materiales y adecuar. Es un espacio de diálogo en el cual se reúnen diferentes referentes de la comunidad penitenciaria, personas detenidas, del servicio penitenciario, y la idea es ir sumando, es representantes de familiares de los detenidos, que también... Hay una organización, particularmente. Exacto. ¿Cómo funciona? Hay un comité que se reúne semanalmente y trabaja principalmente las sanciones que transcurrieron durante la semana y se someten a ciertos... a un proceso justamente restaurativo en el cual la idea es que la persona se responsabilice de los hechos, que logre ver si puede recomponer, dialogar, generar el diálogo en el caso de que haya sido un conflicto entre 2 personas. Esto, que parece Disney, obviamente que tampoco es tan así, desde la cátedra de criminología, del grupo Crítica Penal, algunos miembros están enfocando en hacer un análisis de cuáles fueron los efectivos resultados de esto, y bueno, es decir, simplemente se los comento que se está intentando plantear un cambio de criterio en el cual la violencia y la sanción deje de ser lo que rige y que surjan estos pilares del diálogo. Sobre todo porque el 80% del trabajo de un juzgado de ejecución en la provincia de Buenos Aires hoy por hoy es materia de resolución de esta problemática de las faltas administrativas. Ese es otro de los datos desde el punto de vista de política criminal. Exacto. Y bueno, y se ha generado toda una burocracia alrededor que se está intentando combatir. El proceso sancionatorio en mayores, pre-aplicación de este protocolo, que vendría a ser entonces lo que rige también en el fuego de responsabilidad penal juvenil, a pesar de que les adelanto, considero que no se está cumpliendo, que no se adecúa a la ley 12256, lo cual es discutible, y como una vez me comentó Gabriel Bombini justamente, que hay que tener mucho cuidado al momento de regularlo, porque son 2 naturalezas de la pena totalmente distintas. En mayores, lo que sucede es, se comienza una actuación administrativa, la persona se la sanciona, se pone en conocimiento a la defensa, un descargo, y luego de que se confirme, el director de la unidad penal, todavía en la esfera administrativa, confirme esta sanción disciplinaria, que como les decía, puede implicar no solo el traslado del detenido a buzones, sino también la disminución de su conducta, que le podría impedir acceder a un beneficio o a una libertad anticipada, se recurrirá a la esfera judicial para que el juez de ejecución, previo, obviamente, traslado al Ministerio Público Fiscal y a la defensa, resuelva. En el fuero de responsabilidad penal juvenil se pone en tela de juicio si en este aún paternalismo que existe, de que queda todo, entre nosotros lo vamos solucionando, no hay una judicialización o un efectivo control. Bueno, y esto surge de visitas institucionales que se han realizado por parte de jueces y han encontrado jóvenes aislados en una celda separada, diciendo, no, ayer hubo una pelea y está acá. Pero bueno, al no haber un control efectivo, no se sabe hace cuánto está. Y para cerrar, que es acá donde tal vez no es uniforme el criterio, yo no pongo en tela de juicio.
luego de leer un artículo de Natalia Tadeo, que es una mujer que fue secretaria en Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil y actualmente se desarrolla como secretaria de la Cámara de Apelaciones y Garantías Departamental, ella cuestiona, y a muchos operadores creo que nos llama la atención, cómo se resuelven los conflictos en el Foro de Responsabilidad Penal Juvenil, teniendo en cuenta los principios que dijimos de responsabilización por parte del joven, de la participación también de la víctima en el proceso, de dar una respuesta distinta para cada caso concreto, que no sea una sanción por sí misma, sino de justamente de promover y recomponer los derechos vulnerados de quien se encuentra en conflicto con la ley penal, de evitar, obviamente, que vuelva a tener conflictos, porque la ley penal del Foro de Responsabilidad Penal Juvenil tiene cierta flexibilidad, pero lo que termina es pasando que cuando cumplen los 18 años se encuentran en una unidad penal de adultos y las reglas son totalmente distintas. Bueno, y lo que cuestiona la autora del artículo, Natalia, es que el 97% de los casos en el Foro de Responsabilidad Penal Juvenil se resuelven por juicio abreviado. ¿Qué es un juicio abreviado? Para quienes no dieron procesal penal, y muy por arriba, porque yo me escucho un docente de procesal penal y me mata, es un acuerdo entre las partes, es una negociación en la cual el fiscal, con la prueba que obtuvo en la investigación penal preparatoria, va a la defensa, en representación del imputado, y le ofrece un acuerdo. Le dice, mira, yo tengo esto, por este delito te ofrezco X pena. Generalmente esa pena es aceptada también por la defensa, porque suele ser el mínimo de la escala penal prevista por el Código Penal, que es el que rige las penas del Foro de Responsabilidad Penal Juvenil, el mismo Código Penal de adultos, pero con la aplicación del artículo 4, es decir, la escala de la tentativa y en su mínimo. Pero lo que cuestiona la autora es decir, en el 97% de los casos se deja de lado el juicio oral, que vendría a ser la estrella del proceso, y se realiza una negociación en la cual se dejan de lado ciertos principios constitucionales que deberían regir el proceso. El punto ¿es el juicio oral una verdadera solución o tenemos que mirar que el problema no es que haya tantos juicios abreviados y suspensiones de juicio a prueba, sino que en el medio hay una carencia por parte de los organismos administrativos, no de las personas, no de los agentes que forman, por ejemplo, parte del centro de referencia, sino una falta de política, de verdadera respuesta de recursos humanos, de recursos económicos que también se necesita, y darle una respuesta a estos chicos que, como les decía, no es una cantidad incontrolable, no es una población de 2.000 chicos detenidos, sino que estamos hablando de que tal vez hay 10, por ejemplo, nosotros en el plazo de un año tuvimos 10 chicos con prisión preventiva, que esto equivale a ciertos delitos de mayor gravedad que requieren otro tipo de intervención penal. 10 chicos. Es decir, se pone en tela de juicio cómo no puede haber una respuesta para esta cantidad de jóvenes. No sé si, creo que más o menos traté de poner todo en un tiempo acotado. Si no se entendió nada, me preguntan, estoy abierto a que tengan. Perdón, me encantó, muy bueno, Facu. Perdón, quiero decir algo. Sabía que... ¿Me puedo desconectar ahora? ¿Eh? ¿Me puedo desconectar ahora? No, quédate, si hay algo que me encanta es pelear. Si hay algo que me encanta es pelear. Todos se ríen porque saben que... Bueno. Profe. A ver, sí, dale. No, yo quería decir algo respecto de los buzones. Dale. No sé, el año pasado yo fui a hacer una visita a creo que era la unidad 15, sí. Y bueno, uno de los guardias cárcel nos comentaba que hacía alrededor de 6-7 meses que el mayor tiempo que habían tenido alguien en un buzón era alrededor de 6-7 meses. ¿Sí? Y eso es muchísimo, es totalmente, no sé, me parece... Perdón, no quiero dejar pasar por alto una palabra que utilizó Facundo. No sé si diría tortura, pero... No, pero déjame. Más de uno habrá leído Foucault. Y habrá leído Vigilar y Castigar. Las 3 primeras páginas, cuando describe la tortura que se le brinda a una persona. Perdón, la utilización de los buzones es una pena medieval. Que no es lo que querramos, que le dotemos, no, está castigado en buzones, no deja de tener esa connotación medieval. Es aislar a una persona, como bien dice, 23 horas por día, sacándolo 1 hora por día al patio,
Eso todavía que hoy eso se Eso practica. justamente lo menos que hace es resocializar a una persona, No, porque no, pero está bueno, totalmente aislado, sin contacto bueno, ni Nicolás siquiera con... Besone tendría que estar ahora. También Roberto, que, hago una aclaración porque Leandro ahí pregunta quién determina quién estar 7 meses ahí. Cuando están tanto tiempo, la justificación que se da no es la sanción disciplinaria, sino hay otros motivos por los que llevan los detenidos a los sí, pero buzones. ese es un Por ejemplo, problema que- de deber ser, porque lo que hacen en realidad es, antes de la creación de los juzgados de ejecución, pasaba también de personas. Entonces lo que hacen es, van, lo ponen en buzones, lo trasladan, lo ponen en otros buzones, lo trasladan, y uno se entera, desgraciadamente, aquellas personas que no concurren de forma concreta y directa donde tienen sus personas detenidas, se enteran, cuando una vez lo reciben, hace 6 meses que estoy en buzones, uno no puede creer, y sí, sucede. Perdón, yo quería hablar respecto de este último punto que trajo a colación Facundo. Sobre todo por estos institutos de suspensión, no tanto de suspensión de juicio previo, sino de juicio abreviado, y este dato de que el 90 y pico, dijiste, 97. A ver, que quede claro. Natalia Tadeo fue compañera mía, es una persona a quien respeto y considero mucho. Charlamos mucho cuando preparaba su trabajo, su tesina para este tema. Uno puede coincidir o no. Yo en la mayoría de los postulados coincido. Lo que digo es que tal vez para el fuero, y ese 97%, debemos tener en cuenta que en sede de mayores no anda demasiado lejos, debe rondar el 80% de la resolución de causas a través de esta metodología. Pero son situaciones de política criminal que ha tenido la nación y el Estado, el juicio directísimo, también que se establece en la provincia de Buenos Aires, es una de estas formas de terminación rápida de procesos. Ahora bien, algunos pensamos que respecto de las políticas públicas de niñez, me voy a tomar el trabajo de, por ahí, de leerles algo que escribió el doctor Gabriel Bombini. Gabriel Bombini, respecto del fuero y de esta problemática de resolución de conflictos, dice: en este sentido, existe una serie de indicadores suficientes que revelan que en la provincia de Buenos Aires la preponderancia que viene asumiendo la penalidad como estrategia central de contención de jóvenes en claro desmedro a una programación legislativa, viene haciéndolos padecer de mayores consecuencias de los beneficios que dijera otorgar. Entonces, la situación que se podría plantear no es la solución, me parece a mí, lo digo, que se lleve a cabo un juicio respecto a un delito que ha cometido una persona menor de edad. Porque también hay que tener en cuenta que si nosotros criticamos, como sé que se critica en la pena del banquillo, ¿qué efecto resocializador y de reeducación puede tener la pena del banquillo para una persona menor de edad? Me pregunto, como primer planteo. Y segundo, ¿no será la hora de que en vez de brindar medios económicos y personales, tratando de buscar la represión de una conducta, destinemos ese gasto en personas y en medios a tratar de evitar ese tipo de situaciones? Me lo planteo. No pareciera ser lo que está haciendo hoy por hoy la provincia de Buenos Aires. Debo decirlo. Pero el trabajo que hace Natalia es hartamente loable. Ella llega al cuestionamiento de señores, se crea un nuevo fuero con personas, medios y demás, y resulta que el 97%
de los problemas se soluciona de forma administrativa más breve? Es una reflexión que también es atendible. Eso. Bueno, Facu, podemos discutir, vamos. No, Dale, sí, dale. perfecto. No sé si quedó claro que mi cuestionamiento es hacia el hecho de que queda, por un lado, la víctima en un segundo plano, y por el otro lado, el imputado tampoco llega a comprender en ningún momento lo que está pasando. O sea, viene un defensor oficial o un defensor particular y dice, mira, vino el fiscal y más que esto no vamos a conseguir, ¿eh? Porque justamente son citas que surgen del propio trabajo. El fiscal que dice, mira, si voy a un juicio oral, no sé lo que puede pasar. Como que también hay una desconfianza hacia qué puede llegar a resolver el juez, digamos, y termina siendo justamente el título del trabajo, como dices, justicia negociada versus justicia restaurativa. Es decir, termina siendo, yo le pongo este nombre, no sé si es exagerado, una especie de escribanía en la cual el juez simplemente homologa un acuerdo que desde mi punto de vista no favorece a nadie. Porque el imputado tampoco es que tiene, o el joven tampoco es que tiene un tratamiento que se le ofrece, sino lo único que se logra, desde mi punto de vista, es postergar una futura sanción penal cuando cumple 18 años, la cual ya no tiene vuelta atrás o no tiene otra flexibilidad como la puede encontrar en el fuero. No entiendo qué respuesta se está dando con este juicio abreviado. No sé si la solución es el juicio oral, pero Es que, sé que perdón, no se le viene dando respuestas desde hace rato. Claro. ¿Tá? No se le viene dando respuestas. Y me parece, perdón, ¿no? Me Sí, parece sí. a mí que la respuesta no puede venir tarde o nunca. Y menos una situación de, no, lo voy a educar a través de un juicio. ¿Perdón? ¿El juicio educa? Esas son algunas Por lo dudas que que me pone en su caen. trabajo, considera que se estaría, mediante el juicio oral, digamos, ubicando al joven en un lugar de responsabilización, de visión del daño que ha generado hacia la víctima y hacia la sociedad, y también le da otro punto de vista del lado de la víctima, de encontrar una respuesta y no una simple carta de disculpas en Es la que cual del, no se asume la del lado de responsabilidad. del lado de la víctima, la ley de víctimas, 27367, establece que durante el proceso debe participar. A mí me gustaría que traerla a la víctima, pues ya la sacamos durante 500 años a la víctima del proceso. El punto es esa participación, cómo se materializa, si simplemente es con un acta de un fiscal diciendo que mantuvo una comunicación y que sí, que la víctima está de acuerdo con el juicio abreviado que se está ofreciendo. No, cuando a mí me realmente... parece que la jurisdicción debe ocuparse de manera concreta y directa, sin perjuicio de que puede pasar, me ha pasado en algún juicio oral, o en algún, porque se hacen juicios orales en menores, no es la gran mayoría, pero me ha pasado que la víctima es reacia y no quiere participar. Obvio, sí, por supuesto. Hay que respetar en ese sentido todas las circunstancias. Bueno, jóvenes, estoy esperando algún tipo de contradicción que quieran plantear. Ana María pone, es decir, no se resuelve la cuestión de fondo. Así que punto para Facu y no para Roberto, por lo que dice Ana María. ¿Cómo no se ¿cómo no se resuelve la cuestión de fondo? No entiendo. No se resuelve, se gestiona. No. Es decir, a ver, es una cuestión que nos hacemos al derecho penal. El derecho penal no soluciona conflictos, los congela. Exacto. Bueno, Leandro pone, Pero no perdón. pasan... Dale. Leandro pone, no pasan por un tratamiento interdisciplinario adecuado para ayudar al menor. En el deber sí es, deber ser, Es un está previsto. problema kantiano. Es el problema que siempre les planteo a todos. Es un problema de ser y deber ser. El deber ser dice que deben pasar, es más, el artículo 4 de la 22278 te establece que como mínimo, vos declarás a una persona penalmente responsable. Y no le podés dictar una sentencia hasta tanto no cumpla 18 años de edad. En ese trayecto tiene que haber pasado un año de tratamiento tutelar. Bárbaro. Un año de tratamiento tutelar, en el cual se le deben brindar todos aquellos beneficios tendientes a esos, el postulado reencauzarlo, reeducarlo, remejorarlo, ¿no? Que nadie me presentó el resocializómetro todavía, pero bueno, ese es otro problema. Ese es el deber ser. El ser es que hoy vas a cualquier lugar y está estallado. Hasta hace un tiempo, el centro de referencia
cambia de etiquetas de nombre para poner más personas o no, ya no sé si se llama centro de referencia o centro Sociocomunitario, sociocomunitario, de referencia. y ahora nuevamente de centro de referencia. Uno enviaba a un joven que estaba en conflicto con la ley penal, lo enviaba ahí para que se le brindara, se lo ayudara, se lo apoyara y demás. A ver, la ciudad de Mar del Plata tiene 1 millón y pico de personas. O 1 millón, vamos a poner, hemos cerrado el número que quieran ustedes. Tenía 10 integrantes que no daban abasto. No daban abasto. A ver, corregime, Facundo, en la unidad penitenciaria, en el complejo penitenciario, vamos a hablar. En el complejo penitenciario, hasta hace unos meses, había 2 psicólogos para 1.800 personas, 1.900 personas. ¿Qué tratamiento se le puede brindar? A mí me parece que si hay 20 chicos encerrados, tranquilamente podrían ayudar a cada uno de ellos para aportar algo, que salgan de ahí con herramientas. Sí, mirá, dentro del centro, mantuve una comunicación el otro día, salgamos de la problemática de pandemia, porque en la problemática de pandemia, la salida de los jóvenes a realizar talleres y demás, talleres algunos, en el centro de recepción encerrado a esas 20 personas, que en realidad hoy por hoy son 20, pero ha habido muchísimos más, como bien decía Facundo, se le brindan algunos talleres, y haciendo eco de esta situación de estímulo educativo y demás, no solo cumplen con el estudio, sino se le brindaba talleres, había talleres de luthier, los que al menos yo he verificado, talleres de luthier, talleres de cocina, a ver, alguno más que se me puede estar escapando, Facu. Bueno, taller de peluquería en su momento. Sí. Sí. La porquería, ¿no? Pongo a colación. En su momento, por ejemplo, se quiso gestionar mediante la UTN la implementación de un curso, tal vez básico, porque realmente ustedes imaginarán que lo que persigue no solo las agencias policiales, sino también lo que después tramita las agencias judiciales, son chicos que están en una situación de vulnerabilidad, generalmente son analfabetos, o una educación muy básica, y no es tan simple, ¿no?, transmitir un curso más avanzado, pero nos parecía que desde la UTN, que es la Universidad Técnica Nacional, con tanta demanda informática que hay actualmente, tengo amigos que me dicen, estoy en 2º año de un curso básico y me llueve laburo, no sé, adaptarlo y buscar algo, digamos, un poco más avanzado, si no siempre, que cuando estás detenido podés simplemente hacer cursos, no podés hacer algo que realmente pueda tener una aceptación en el afuera, pero bueno, uno se encuentra después con tantas barreras burocráticas que... Y yo me acuerdo, no lo olvido nunca, habíamos conseguido que un chico hiciera un curso de mecánica. No había forma de que dejaran entrar, salir, quién lo llevaba, quién lo traía, cómo lo llevaban, cómo lo traían, quién le daba algún tipo de posibilidad. No, fue terrible. Y el chico no lo pudo hacer. Las trabas burocráticas... A respuesta general, por lo que veo en los comentarios, por supuesto que hay problemas estructurales, como dice Roberto, 2 psicólogos para una población conflictiva, y que haya 2 psicólogos es irracional, pero sí es lo que sucede en la realidad. Pero bueno, no todo está perdido, no se vayan desmotivados. No, a ver, están todos ustedes, para dar cuenta de esta situación y tratar de hacer algo para cambiarlo. Hay que hacer algo. Y siempre se va avanzando, por ejemplo, no sé, a costa de cuestionar, de ser crítico, se logró que los chicos tengan un teléfono celular en su posesión, y yo siempre digo, si un chico hoy se está pudiendo comunicar con sus papás que están que viven a 500 kilómetros y que no ve hace 6 meses, bueno, fue un logro. Pequeño, hay mucho más para hacer, pero fue un pequeño logro, que si miramos para otro lado y diríamos está todo perdido, estarían ahí totalmente abandonados. Seguro. Bueno, señores, para mí ha sido, como siempre digo lo mismo, para mí ha sido un honor poder discutir o poder hablar con ustedes de este tema. Lo tienen a Facundo. Pablo. Sí, hay algo que a mí me causa gracia, entre comillas, que cuando se habla de que hay que capacitarlos en cursos, se ve algo muy loable, algo muy bueno, por ahí estoy equivocado, pero me da esa sensación, esa frase famosa de hay que enseñarle a pescar, no darle pescado, pero si después lo mandás
a la arena, al medio del desierto, con un palito y sin anzuelo, y la verdad que el curso todo muy lindo, pero si no me das las herramientas para el después del curso que yo incorporo, el cómo se hace, y me parece que queda en palabra hueca, todo muy lindo, pero me parece que hay como un después, ¿sí? El curso es todo muy lindo, los números mandan, todos los que han estudiado a nivel universitario, es ínfimo los que han vuelto a delinquir, ínfimo, ínfimo, pero los cursos son muy buenos, muy lindos, esto es lo que, y después cuando sale, ¿quién le da trabajo? Si el tipo no tiene ni siquiera... Pero Pablo, imagínate, y ya lo van a ver ustedes, cuando uno se recibe como abogado y con tal vez ciertos recursos sociales que tiene el mundo, es complicado. Argentina es complicado y sabemos que también hay una discriminación hacia las personas, incluso hasta las personas que vienen en barrios marginales, ponen el domicilio y viven en la lejanía de la ciudad y te discrimina. Tenés antecedentes penales, te discrimina. Lo que decís es 100% real y hay un problema totalmente estructural. El tema es que si esperamos para hacer pequeños cambios, que Argentina tenga una tasa de desempleo del 0%, en el mientras tanto tenemos una cárcel depósito y la avalamos todos. Que no quiere decir que no lo sea, digo que por lo menos tenemos que intentar que lo sea cada vez menos. Profe. Yo estoy de acuerdo en el planteo. Sí. Digo que nos Daniel, falta un poco más, a eso hago referencia, ¿no? Sí, por supuesto, Pablo, coincido en lo que decís, totalmente. Sí, Daniel. Es mandarlos con una caña a pescar al desierto. Profe, mire, sí. Yo pienso lo siguiente, que humildad y delincuencia es agua y aceite. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Acá la realidad es que se repite la historia. A veces los padres delinquen y le enseñan a los menores, y esto se repite porque se ve en la realidad, que si vos salís, sos menor, te agarran, salís de vuelta, el sistema carcelario los libera porque no los pueden tocar. Entonces es un problema coyuntural. Bueno, no participaría de esos principios. Perdón, Mario, no. Entiendo tu posición, sé que es una posición bastante, digamos, en boga, podríamos decirlo, pero hay procesos que se llevan a cabo con personas, se las priva de su libertad, se las somete a proceso. No es que entran por un lado, salen por el otro. Roberto, y aclaro que nosotros no estamos diciendo... La famosa fantasía, perdón que lo titule de esta manera, podemos estar o no de acuerdo con este rótulo, de la puerta giratoria. Yo invitaría a esos postulados a que viniera a ver cómo se trabaja tanto en la judicialización de las personas que cometen algún tipo de infracciones. No es tan así. Perdón, ¿puedo agregar algo? Sí, cómo no. Respecto a lo que dijo Mario, puede ser que en algunos casos pasa. El año pasado tuvimos una visita con la facultad, una audiencia de flagrancia, ¿se dice? ¿Puede ser? Sí, tal cual, eran esos sistemas de trámite. De delitos menores, y tocó un caso de un chico, un menor, de 18 años, menor de 18 años, no sé cuántos años tenía, y había cometido un robo a mano armada en una heladería. Okay. Bueno, entonces la jueza le dijo qué tipo de recursos tenía, si estudiaba, si trabajaba. Él contestó que no estudiaba y que no le interesaba trabajar tampoco. Mira. Pero bueno, la jueza, como se quedó medio sin respuesta, le ofreció, para no ir a la cárcel, digamos, devolver lo que había robado, que en ese entonces eran 800 pesos, devolverlo en cuotas de 200 pesos y se fue a su casa. O sea que muchas veces es real lo que dijo el compañero y lo vi yo. O sea. Yo no estoy cuestionando que no sea real lo que dice Mario. Fue quien habló. Yo te digo que hay situaciones que no son de esa manera. Habría que ver el tema en particular, a ver cómo se... Me llama la atención, me hablé de flagrancia y menores. Me claro, suena como son situaciones incompatibles. Está previsto la situación de flagrancia para personas menores de edad. Roberto, y aclarar también que nosotros no es que hablábamos de humildad y delincuencia como sinónimos, sino justamente hablamos de la selectividad del sistema penal hacia ciertos grupos, que son cosas distintas, que probablemente lo hayan visto en clase, que es una diferencia. Y después con lo que dice profesor. Azul... Para que Daniel quiere participar. Dale, Daniel. Hoy resultó muy ilustrativo lo que dijo en cuanto a la presencia del centro de contención a espaldas de lo que es la unidad penitenciaria, algo muy significativo. Y lo que veo que por ahí desde el lado
por lo que compartí en un momento, capaz que inconscientemente Facundo, como operador del sistema judicial, hizo mención al gran cambio que sufren cuando pasan del centro de contención hacia la cárcel de mayores. Como que es un paso ya asumido hasta por los propios operadores del sistema, que es un paso obligado de pasar de la justicia de menores indefectiblemente a la justicia de mayores. Bueno, y sí. me Dale. llama la atención, es decir, ¿en dónde está el desfasaje que de 2.000 presos mayores a 20 menores, es decir, es el 1%, en qué momento se da esa transición, ¿no? ¿De dónde saltamos? De los 18, de 20 a 2.000. No sé si se entiende a dónde. No, yo te debo reconocer una situación en particular respecto de eso. Es el alto índice de reincidencia que posee nuestro sistema. Por eso me hago cargo, yo trabajo en el sistema de justicia de responsabilidad penal juvenil, para que te quede claro. El tema es que la gran mayoría de las personas con las cuales nosotros hemos trabajado en otra función, tanto sea desde el punto de vista criminológico o desde el punto de vista de la academia, vemos reflejado que muchas de las personas que hemos tenido como menores también las tenemos como mayores. Por eso me hago cargo como por ahí lo decía Pablo, no le brindamos todas las herramientas para que no haya un alto índice, podríamos decirlo de manera genérica, de reincidencia, ¿tá? Pero el régimen de reincidencia en Mar del Plata, al menos respecto del traspaso de menores a mayores, desgraciadamente es alto. Y Daniel, tené presente que también hay una gran cantidad de jóvenes que tienen conflicto con la ley penal, pero la gravedad de los delitos que tienen en la edad de 16 y 17 años no amerita una detención, y no quiero equivocarme, pero no sé si cerca del 85 o 90% de las causas terminan en archivos o desistimientos. Y no porque no haya existido el hecho, sino porque, bueno, la propia ley prevé que aquellos delitos que no tengan una pena prevista superior a los 2 años son no punibles para chicos de 16 y 17 años, y sumado a otros que son punibles, pero por cuestiones de política criminal no se persiguen. ¿Me explico? No es que solamente hay 20 chicos que cometen delitos en Mar del Plata, no. Son las situaciones de gravedad las que llegan a involucrar una detención. No sé si me expliqué más o menos. Sí, está bien. Bueno, señores, para mí ha sido un placer y un honor. Espero verlos cuando termine esta pandemia. Para lo que necesiten, tienen mi mail. Si les puedo brindar alguna ayuda, algún tema si les interesa, se lo subiremos a la página, trataremos de alcanzárselos. ¿Está? Gracias, Roberto, por permitirme participar. Para mí ha sido un honor. Chicos, Gracias, cuídense, por favor. Buen fin de... Buen fin de, gracias, profe, hasta luego. Muy bien. Chao.